Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, con inmensa alegría. Saludamos a todos presentes. Es de verdad una inmensa satisfacción poder saludar a todos que llegan a este quinto ciclo de webinar llamado Global Voice Network. Queremos, antes de nada, queremos hacer una brevísima presentación de Rectoral Board. Queremos compartilhar uma informação com ustedes em primeira mão também, com todos. Bien, vamos comentar rapidamente, comentando de Rectoral Board, esta comunidade global Rectoral Board, que é uma comunidade global de liderazgos educativos, é um hub de autoridades acadêmicas, tomadores de decisões. E também ter este grande objetivo de transformar a educação em um faro de inclusão, internacionalização, integração e inovação social. É uma congregadora de talentos, competências e saberes à escala global. Aí temos também Luces, que é um spin-off acadêmico e tecnológico do Rectoral Board, que queremos também apresentar a todos vocês. E, sobretudo, trazer esta informação muito importante de nossa comunidade acadêmica, que justamente ayer recebimos a notícia de que Rectoral Board, a comunidade global Rectoral Board, está oficialmente abierta como uma associação internacional sem ânimos de lucro. E é também uma instituição de ciência e tecnologia, uma ICT legalmente reconhecida. Então, estamos muito contentos por compartilhar com vocês este logro, não? Importante de Rectoral Board. Então, significa que estamos aí com seu marco legal, autorizado para também para a cooperação interinstitucional de maneira legal. Queremos compartilhar isso com todos vocês. Trazer este número, passamos então de 850 membros signatários que estão presentes em 34 países. Na categoria Diamond, encontra-se os ex-reitores, ex-reitoras, ex-ministros, ministras, ex-secretários de educação, ex-líderes de redes. Temos 68 membros. E na categoria Platinum estão as categorias de reitores, reitoras, ministras, ministros, secretários, secretárias de educação, líderes de educação, 109 membros signatários. E na categoria Gold, passamos de 550 membros, onde estão os vice-reitores, decanos, professores, investigadores, expertos em educação superior, e celebrando porque chegamos a 360 mulheres líderes da educação superior que são membros de Rectoral Board. Então, compartimos em primeira mão estes dados com todos vocês. Simplemente comentar que Luces tiene esta propuesta de formar nuevos liderazgos educacionales para uma nova educação superior e para um novo contexto social global. Estas são as marcas que estão diretamente apoiando esta iniciativa. Aí temos todas as instituições aliadas, las EdTechs también, que son aliadas de Rectoral Board y de Luces, el apoyo institucional y también las redes aliadas de Rectoral Board. Entonces, con mucho gusto, si usted está con su institución de educación o también con su red, también con mucho gusto para poder integrar y conectar a este movimiento global. Sean todos muy bienvenidos, sejam todos muito bem-vindos a esta iniciativa. Queremos compartilhar el programa principal, el programa que chamamos Eagles, que é um programa de estudos avançados em gestão e liderazgos da educação superior, um programa que invita a seu reitorado a participar de um programa de formação internacional de competências executivas. Um programa de 5 meses,
semipresencial, um programa com uma certificação internacional. Todos os alunos recebem um certificado norte-americano da Actu e um certificado por blockchain de Certifica Edu. Este é o quadro de los professores, muitos estão acá com nós. É o quadro oficial de los professores internacionais, pero também invitamos, se você le gustaría ser parte del quadro de professores, de mentores internacionais deste programa, por favor, entre em contato com nós. Neste momento, o programa que oferecemos, o programa Eagles, conta com um grupo de professores de 10 países. Um terço de los professores são ex-reitores, ex-reitoras, ex-ministros, ex-ministras de educação. Um terço do quadro de los professores. E outro terço são reitores, reitoras, ministros, ministras de educação. Então, esse é o quadro internacional de professores do programa Eagles. Esse é o rostro da proposta desta certificação internacional de competências executivas, estudos avançados em gestão e liderazgos da educação superior Eagles. Aí está a primeira edição, à esquerda, foram 11 universidades, 11 reitorados, seus reitores, seus vice-reitores, diretores principais de 6 países que participaram da primeira edição. E a segunda edição está à direita, são 100 ejecutivos da mesma instituição em Peru que concluímos justo semana passada, esta a titulação de 100 ejecutivos da Universidade Católica de Santa Maria em Arequipa, Peru. Bien, também compartimos um programa de estancia internacional. Se você está interessado em participar de um programa exclusivo para diretivos de educação superior, oferecemos estes 5 paquetes. Aí estão à disposição de cada um de vocês, não? Bien, diretamente para comentar que estamos então em nosso quinto ciclo de webinars temático. Recuerda que já oferecemos o ciclo Legado Reitoral, Think Tank Board, Marcas Reitorales e Roadmap Reitoral. E estamos neste ano trabalhando com este quinto ciclo de webinars chamado Global Voice Network. Tuvimos o primeiro ciclo com Martina Bo, de Erasmus. O segundo, tuvimos com Thomas Lagato, que está inclusive acá com nós desde França, de Concurso Sesame. El tercero, la tercera entrevista estuvimos con Kevin Jiménez, Teresa Amido y Victoria Bodnarova, hablando de Horizonte Europa. Y el último webinar tuvimos con Julio Canejo Serrano, desde la Universidad de Alcalá de Henares, España. Bien, y con inmenso honor, estamos neste día de hoy con nuestros invitados muy especiales, tratando del tema la integración académica birregional como pilar de la Asociación Estratégica Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tenemos la presencia de Yuma Insolia y también de Héctor Casanueva. Les presento inicialmente a Héctor Casanueva. Es investigador del Instituto de Análisis Económica y Social, IAES, de la Universidad de Alcalá, España, coordinador de la Cátedra de Prospectiva Estratégica y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales, IEI, de la Universidad de Chile. Es embajador de Chile en Ginebra ante la OMC y organismos económicos internacionales en el ciclo 2014-2018. En el Montevideo ante la ALADI y el Mercosur 2000-2005, máster en Comunidad Europea, CIDE, por la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es vicepresidente del Fórum Académico Permanente América Latina y Caribe, Unión Europea, FAPI-AUCUI. Héctor Casanueva, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias, Luciano, por la invitación y por esta oportunidad de reunirme con este importante grupo de académicos
de América Latina y de otras latitudes. Muchas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Bienvenido. E agora apresentamos a vocês a Yuma Insólia, eh, é diretora de Desenvolvimento de Capacidades em Unesco e ESALC Unesco. Yuma Insólia é diretora de Desenvolvimento de Capacidades em ESALC Unesco, onde lidera processos de transformação educativa com firme compromisso hacia a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sostenible, os ODS, e o fortalecimento da educação para o desenvolvimento sostenible e a cidadania global. Com mais de 23 anos de experiência, impulsa projetos que posicionam a educação superior como um ator estratégico para o desenvolvimento sostenible, integrando a sostenibilidade no coração das instituições mediante pedagogias transformadoras, inovação social e um enfoque competencial. Ha sido uma promotora clave da incorporação do modelo de competência da Unesco para a sostenibilidade em las currículas acadêmicas, favorecendo a construção de capacidades institucionais e personais alinhadas com os desafios planetários. É diretora do programa Liderazgo e Governança Universitária Sustenível, Caminho hacia a Agenda 2030, que acompanha a reitoras e reitores da integração em la integração da sostenibilidade em seus planos estratégicos, promovendo universidades resilientes, comprometidas com seu entorno e com impacto global. Então, bem-vinda, Yuma. Buenas tardes. Como está? Perdón, muchas gracias, Luciano. Muy buenas tardes, muy buenos días a quienes se suman de otros lados. Encantada de estar aquí y acompañarles en este espacio de diálogo. Graças, muitas graças a você. Muito bem. Nesse momento, convido também o nosso querido amigo, professor Pedro Antônio de Mello. Professor Pedro é presidente do Instituto, do INPEAL, Instituto de Pesquisa e Estudos em Administração Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Pedro Antônio de Mello, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Gracias, professor Luciano. Uma imensa satisfação estar aqui e nesta tarde para discutir um tema tão importante para todos nós outros de várias universidades latino-americanas. Um prazer estar com a professora Iuna e com o professor Héctor Casanova. E tenho certeza vão nos brindar com uma tarde excepcional discutindo essa temática que certamente é uma questão que atinge a todos nós outros. De maneira que estou muito feliz de estar aqui participando desse momento. Aproveito para invitá-los aí para o dia 24, 25 e 26 de novembro para o nosso Congresso Internacional de Gestão Universitária, que neste ano completa 25 anos e estará aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Da gente que está um pouco mais alejos, lá, creio que seria uma oportunidade de conhecer uma capital de um estado muito lindo, que é Santa Catarina, que tem muitas belezas naturais, mas, sobretudo, temos aí uma boa comida e uma boa gente para recepcionar. Sejam todos bem-vindos e creio que temos aí hoje uma excelente tarde para todos nós. Um forte abraço a todos que nos assistem neste momento. Graças, Luciano. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Antônio de Mello. Está aí disponível a todos vocês o link do SIGO, que está completando, então, completa 25 anos, el SIGO, Congresso Internacional de Gestão Universitária. Aí disponível a todos. Então, aí está a distinguida invitação, novembro, já mais calentito acá em Florianópolis. Esperamos por todos vocês, já? Aproveitamos também para comentar que também em Florianópolis, em março de 2026, estaremos organizando o Global Rectoral Board Global Meeting. É um evento sobre transformação digital para autoridades acadêmicas. Então, todos invitados, pronto, vamos dar difusão
a este grande evento presencial que vamos también a realizar acá en marzo, fines del verano, acá en Florianópolis, Santa Catarina. Bien, entonces con isso concluímos este primeiro momento, agradecendo também toda a presença, aproveitando também que já estamos com um grande público acá presente, invitando a todos ustedes que estão acá assistindo, participando, que puedan hacer sua apresentação por el chat. Por aí pode poner seu nome, a instituição que representa, seu país. E por acá também vamos poner as perguntas. Vamos ter três momentos. Vamos abrir já imediatamente o primeiro momento. Por acá podemos incluir as dúvidas, as perguntas a nossos ponentes e al final vamos abrir um espaço para as intervenções. ¿Ya? ¿Les parece bem? Então, vamos começar imediatamente com a primeira pergunta do painel. Vamos abrir. La primera pregunta del painel trata del siguiente tema. Pregunta 1, perspectiva. Comenzaremos con Yuma Insolia preguntando, desde su perspectiva, ¿por qué la integración académica entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea sigue siendo una prioridad estratégica para el presente y el futuro de la educación superior? ¿Qué elementos actuales destacaría como más urgentes o prometedores en este proceso? Profesora Yuma, por favor. Muchas gracias, Luciano, por esta pregunta que además considero que es clave precisamente para comprender la urgencia y la oportunidad histórica que tenemos frente a nosotros. De hecho, me gustaría iniciar invitándoles un poco a reflexionar sobre cómo la integración académica entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea no es solo una oportunidad estratégica, como bien has dicho, sino una necesidad estructural para el desarrollo social y sostenible de ambas regiones. En este sentido, creo que esta prioridad no solo responde a precisamente una lógica de colaboración académica, sino también a una necesidad política y estructural para profundizar los vínculos interregionales como base para ese desarrollo social y humano que necesitamos, ¿no? Creo que coincidiremos en que vivimos una etapa de profundas transformaciones a nivel global, como puede ser la crisis climática, migraciones forzadas, tecnologías emergentes, polarización política y una grandísima fragilidad institucional. Y precisamente ante estos desafíos comunes es donde la educación superior debe asumir un rol protagónico como constructor, ¿no? O arquitecto de nuevas capacidades que pueda articular saberes y que sea garantes de los derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy a mí me gustaría hacer referencia justo a una publicación que ha salido hace poco que hemos hecho desde UNESCO, que habla de cómo hemos superado, por ejemplo, los 250 millones de estudiantes matriculados en todo el mundo y cómo se proyecta que precisamente para el 2030 superemos los 470 millones de estudiantes. Pero si pensamos que este crecimiento está ocurriendo especialmente en países, digamos, de ingresos medios y bajos y que entre ellos gran parte se encuentran nuestros países de la región, creo que todos podremos coincidir en que esta situación genera nuevas presiones sobre los sistemas educativos, pero también se crean nuevas oportunidades precisamente para consolidar una suerte de ecosistemas académicos regionales que sean más robustos y que nos permitan estar conectados y que afiance precisamente esa integración entre ambas regiones, ¿no? Por supuesto, esta expansión no solo genera nuevas demandas sociales, sino que también representa una oportunidad histórica para repensar precisamente cómo cooperamos, cómo nos reconocemos y cómo valorizamos el aprendizaje a escala global. A pesar de estas grandes cifras de matriculaciones en las instituciones de educación superior, creo que todavía tenemos una asignatura pendiente en cuanto a movilidad, ¿no? Y por eso también cuando hablamos de integridad académica, creo que la movilidad es un punto clave. Hoy en día podemos reconocer que solo el 3% de los estudiantes que acceden, que están en las universidades acceden a experiencias internacionales en su formación.
y la mayoría de estos estudiantes provienen de países del norte. Entonces, esto también yo creo que reafirma una vez más la necesidad precisamente de establecer marcos de integración birregional entre nuestras regiones, ¿no? Y que esta movilidad sea un derecho, como lo es el acceso a la educación superior y no un privilegio. En este sentido, yo creo que hablar también de integración entre ambas regiones ofrece una posibilidad de reducir estas asimetrías y potenciar una cooperación científica que promueva la movilidad. Una movilidad que en este caso nosotros reconozcamos como más inclusiva y bueno, y que evite también para nuestros países en la región la fuga de cerebros, ¿no? O sea, así yo creo que se trata de generar una alianza asimétrica entre ambas regiones, donde el conocimiento fluya en ambas direcciones y que se construyan respuestas compartidas. De ahí la importancia de una integración birregional como imperativo precisamente para responder juntos a los desafíos del siglo XXI. Y ya como para concluir, me permito, digamos, afirmar que necesitamos, creo, consolidar espacios sistémicos de cooperación, establecer marcos compartidos de reconocimiento y construir redes birregionales de confianza es fundamental, ¿no? Así esta cooperación birregional en educación superior es necesaria para responder precisamente a estos desafíos globales que enunciaba con anterioridad y que por supuesto nos permita, digamos, afrontar estas desigualdades, esta emergencia climática o esta transformación digital y la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos. De manera que es un espacio de diálogo y de construcción continua, esta integración. Muchísimas gracias, doctora Yuma, muchas gracias. Pasamos inmediatamente ah, para conocer el punto de vista del Héctor. Por favor, Héctor. Y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, claro, yo suscribo 100% lo que acaba de señalar Yuma. Creo que ha hecho una estupenda síntesis de cuál es el estado de en lo que respecta a la importancia de la integración académica global y específicamente la necesidad de la integración académica entre Europa y América Latina. Porque el escenario efectivamente global y el escenario regional, o el escenario incluso birregional, lo exige, porque efectivamente estamos enfrentando unos desafíos globales, ¿no? Por ejemplo, el tank de Millennium Project, uno de los que más se ocupa de los temas prospectivos, de cuál es el futuro de la humanidad, identifica 15 desafíos globales de la humanidad, y dentro de esos 15 desafíos globales están todos claramente interconectados, porque todo eso, la técnica, la educación es uno de los 15 desafíos globales del futuro, y lo estamos viendo. Yo lo que pudiera complementar a lo que señaló Yuma es un par de cosas. Una, señalar que el escenario que estamos enfrentando de amenazas estratégicas, sociales, que han sido caracterizadas como tales por las Naciones Unidas, tanto en el informe Nuestra Agenda Común del secretario general, como en la reciente asamblea en la que se aprobó el Pacto para el Futuro. Dentro del Pacto para el Futuro, el Pacto Digital Global y en la Declaración sobre las futuras generaciones, lo cual implica por primera vez a la comunidad internacional de manera formal en una responsabilidad intergeneracional, y dentro de eso obviamente la educación tiene el papel fundamental que cumplir. Y entonces en este escenario de amenazas estratégicas, también
también no sé si me oye, ahí está, volvimos, ¿no? Eh, yo quisiera poner el énfasis en lo siguiente. Es verdad que la cooperación académica, la integración académica y el reforzamiento de los lazos entre las universidades, entre los sistemas universitarios, globalmente hablando, y específicamente en el caso de Europa, América Latina, que efectivamente existen eh, multiplicidad de programas bilaterales o multilaterales entre universidades de ambas regiones, favorecidas por programas como el programa Erasmus, eh, europea, pero no solo el programa Erasmus, sino otros programas también de ciencia, tecnología, en fin, y con el de programas como los que propicia la Organización Interamericana de Educación y, en fin, una serie de redes y organizaciones. Eso es muy importante, desde luego, y está generando constantemente la posibilidad de la movilidad eh, que señalaba Jung. Yo creo que, y es donde quiero poner el énfasis, yo creo que además de esa importante misión que se le puede encargar, por decirlo así, a la comunidad académica birregional, de reforzar esta cooperación académica, de propiciar, incluso como lo hace el Foro Académico Permanente, en el mediano y largo plazo, incluso una libre circulación de estudiantes, de profesores, de staff académico y técnico de las universidades, eh, con un enfoque hacia la formación profesional, académica de investigadores. Todo eso es muy importante y desde luego hay que enfatizarlo y hay que propiciarlo y hay que fortalecerlo. El acento que yo quiero poner es en que en el actual escenario global hay algunas amenazas que tienen que ver directamente con ciertos valores fundamentales de la convivencia internacional que fuimos construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. La UNESCO es claramente una expresión de esa búsqueda de valores comunes, valores universales. Pero recordemos que después de la Segunda Guerra se crea las Naciones Unidas, se crea la UNESCO, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crea una estructura internacional económica, ¿no? El Acuerdo de Marrakech para el libre comercio, que luego se transforma en la OMC, hoy día muy devaluada por razones que no puedo contar, pero que creo que todos conocemos. En fin, toda esa arquitectura del sistema internacional que se crea después de la Segunda Guerra y que se va fortaleciendo progresivamente, tiene una base fundamentalmente valórica, no solo de intereses, no de valores. ¿Cuáles son esos valores? El respeto a la dignidad humana, la democracia, en fin, y sus derivaciones, el Estado de Derecho, su aplicación en distintos ámbitos, con el fin de crear la paz, el desarrollo. Desde mi punto de vista, esos valores están hoy día completamente amenazados por desde distintos ángulos, desde distintos sitios, y lo que van produciendo es un cierto desapego de la ciudadanía a estos mismos valores. La democracia, por ejemplo, incluso un desapego hacia el respeto irrestricto a los derechos humanos, que se empiezan a relativizar. La democracia se empieza a relativizar. El estado del bienestar, como lo hemos concebido, por lo menos en América Latina y en Europa, empieza a ser relativizado y empieza a acampar un
individualismo global por sobre la cooperación que habíamos instalado y que había, con sus más y sus menos, había durado 80 años. Hoy todo eso está amenazado. Y en ese contexto es donde yo creo que la integración académica global y la integración específicamente académica entre Europa y América Latina, que somos los dos continentes más compatibles que existen en el mundo, por las razones que hemos dicho, tenemos que reforzar esos valores porque incluso desde el lado europeo, pero también desde el lado latinoamericano, vemos algunas voces que se van levantando para relativizar estos valores. Entonces, la misión de las universidades, la educación superior que tenemos por delante, es rescatar de manera activa en el currículum, en la actividad permanente, en la vinculación con la sociedad, en la vinculación con las autoridades, con los partidos políticos, con los gobiernos, recuperar las alianzas valóricas y no solamente las alianzas de intereses, las alianzas pragmáticas que eh, son un canto de sirena que sin embargo duran poco. En ese sentido, entonces, yo para terminar, quisiera manifestar una apuesta muy importante por el valor geopolítico de la educación superior. La educación superior tiene o puede tener un valor geopolítico en la medida en que conecta con la necesidad de enfrentar estas amenazas valóricas para instalar una base, un pilar académico de lo que es o debe ser el nuevo orden internacional. Y quisiera aportar un dato para terminar a lo que señaló Yuma en cuanto a la cantidad de estudiantes, que efectivamente es impresionante, 258 millones de estudiantes que pueden transformarse, perdón, que pueden transformarse en 400 y tantos millones más a corto plazo. Y yo quisiera agregar a esos estudiantes que pertenecen a 26.000 universidades en el mundo y que cuentan con 18 millones de profesores. Esa es una tremenda masa crítica para enfrentar geopolíticamente esta situación. Y en el caso de América Latina, quisiera dar la cifra, que no son cifras también de UNESCO, ¿no? Tenemos, grosso modo, 8.700 universidades entre América Latina y Europa, 5.700 en la Unión Europea y 3.000 en América Latina, 51 millones de estudiantes entre las dos regiones, 20 millones en la Unión Europea y 31 millones en América Latina, y 4 millones de profesores entre las dos regiones. Esa es una masa crítica formidable, pero que no está siendo aprovechada y que no está suficientemente conectada con esta lógica de preservar los valores y cumplir con una misión geopolítica, además, por supuesto, de la función clásica de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Ahí lo dejaría de momento. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias. Aprovechamos ya que tú estás con la palabra y con esta reflexión para ampliar ahora un segundo momento que nos interesa mucho comprender el papel de los organismos multilaterales. Entonces, queremos preguntar es, ¿cómo contribuyen concretamente los organismos multilaterales, como la UNESCO, la Unión Europea y otras redes intergubernamentales, a la construcción de sistemas educativos más integrados, solidarios y cooperativos entre regiones? ¿Qué papel deberían asumir frente a los desafíos actuales? Comenzamos por usted y luego la doctora Yuma. Muy bien, bueno, pues
Y continuando con lo que ya estábamos hablando en el primer bloque, eh, en primer lugar, el papel de los organismos internacionales, el papel del multilateralismo es fundamental. No hay otra opción. Es decir, para avanzar juntos y para tener una humanidad basada en la cooperación y por lo tanto los valores que hemos mencionado, la única forma es contar con una estructura en el sistema internacional que responda a lo que es el ideal de cooperación. Es decir, hay solo dos opciones en este sentido, o la cooperación o el enfrentamiento. La cooperación, y quisiera decir algo, la cooperación no es contraria a la competencia, cuando la competencia es real, y la competencia es importante también porque eso incentiva, motiva, genera la innovación, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Pero estamos hablando de que si queremos reemplazar, o se quiere reemplazar por algunos, la cooperación internacional, restarle fuerza a la cooperación internacional, retirarse, por ejemplo, de los organismos multilaterales fundamentales, como la UNESCO, como la OMS, Pacto de París, etcétera, esa forma a lo que conduce es a la ley del más fuerte, y es precisamente aquello que después de la Segunda Guerra Mundial la humanidad quiso evitar. Y bueno, ya no queremos seguir con la ley del más fuerte, y lo que queremos es paz, desarrollo, cooperación. En ese sentido, entonces, en primer lugar, decir que hay que reivindicar el valor del multilateralismo. Y en ese sentido, contamos con la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo multilateral internacional por excelencia, del cual surgen una serie de agencias que cumplen sus tareas cotidianamente y que muchas veces no son visibles, ¿no? En materia de paz, en materia de ayuda humanitaria, en cooperación con los países menos adelantados, a través de distintas organizaciones que se han ido creando. Ese sistema multilateral tenemos que mantenerlo, preservarlo, que es fundamental. Es cierto también que a lo largo de los años este sistema va mostrando debilidades, va mostrando ciertas incapacidades, porque los tiempos también van cambiando y porque por el trabajo realizado por el propio sistema y por los propios organismos multilaterales, la comunidad también se va desarrollando, se va poniendo más exigente, va teniendo más necesidades, porque las necesidades son, ya lo sabemos, crecientes, y ese sistema hay que reformarlo. Y eso es lo que ha planteado justamente el secretario general de las Naciones Unidas en su informe Nuestra Agenda Común, y que condujo al Pacto para el Futuro, que se suscribió por todos los Estados miembros, y estos otros 12 anexos que ya he mencionado, pero además que en ese pacto a lo que se apunta es a lo que se llama, o lo que llama el secretario general, las Naciones Unidas 2.0, unas Naciones Unidas más eficientes, Naciones Unidas con más músculo para poder apoyar el desarrollo de las comunidades, unas Naciones Unidas con un Consejo de Seguridad que tenga mayor capacidad para prevenir los conflictos y para preservar la paz. Y para ello hay que reformar, evidentemente, el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene que incorporar, además, eh, otros temas que se consideran como amenazas estratégicas, como es, por ejemplo, la inteligencia artificial, respecto de la cual ya ha celebrado por lo menos una sesión especial y que se está planteando ahora de ir hacia una convención internacional sobre inteligencia artificial, sobre orientación y regulación de la inteligencia artificial. Y
Y entonces esa Naciones Unidas 2.0 vayan apuntando a lo que el secretario general también denomina multilateralismo inclusivo y eficaz. Eso implica reformas. ¿Y cuál es el papel de las universidades en esto? Pues aportar ideas como redes, como universidades, aportar ideas a las Naciones Unidas, participar en los distintos ámbitos que las propias Naciones Unidas tienen para la participación de de la sociedad civil en general y de las universidades en concreto, aportando, como digo, ideas para ir hacia este nuevo multilateralismo inclusivo, eficaz, y unas Naciones Unidas 2.0 que introduzca la perspectiva estratégica, que pueda anticipar los conflictos, que tenga, como digo, más músculo, que tenga más capacidad de prevención y más capacidad de actuación. Muchas gracias, Héctor. Inmediatamente, Yuma, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ves el tema de la importancia de los organismos multilaterales? Muchas gracias, Luciano. Bueno, voy a tratar de, porque yo creo que todos coincidimos precisamente con lo que ha comentado Héctor, esta necesidad de entender precisamente ese valor geopolítico de la educación superior y cómo se marca dentro de los diferentes organismos multilaterales que hoy en día también estamos viendo que en muchos casos están siendo atacados y su misión fundacional está siendo también muy cuestionada. En este sentido, a mí me interesa esta pregunta porque me invita un poco a pensar el rol de estos organismos multilaterales más allá de estas funciones clásicas que conocemos, ¿no? Creo que hoy más que nunca entendemos que la cooperación multilateral tiene la responsabilidad de ser un garante de equidad, un garante de derechos y un aliado precisamente para afianzar un camino a esa transformación social. Por eso, en mi opinión, los organismos multilaterales tienen precisamente una responsabilidad histórica y estratégica en la creación de estos puentes entre las regiones, entre los pueblos, con nuestros saberes, ¿no? Precisamente un rol que no es exclusivamente técnico y financiero, sino que realmente tiene un componente sumamente político, ¿no? Ya que estos organismos deben actuar como garantes de esa equidad, de esa solidaridad, de esa cooperación estructurada entre los diferentes sistemas, en este caso, como nos compete hoy, sistemas educativos, que aunque diversos, ciertamente compartimos, digamos, los mismos desafíos globales en ese sentido. Entonces, yo creo que los organismos multilaterales tienen un papel irreemplazable en la articulación de estos sistemas más integrados, ¿no? Y solidarios. Obviamente, como todo es mejorable, todo tenemos que seguir trabajando para optimizar los procesos y, por supuesto, mitigar incluso esas voces disidentes, ¿no? Desde un análisis profundo de cómo venimos actuando. Por eso a mí me parece que la acción de estos organismos nos permite precisamente alinear los esfuerzos nacionales con marcos de cooperación internacional que busquen generar confianza, porque lo que no podemos permitirnos es que se siga perdiendo la confianza en estos organismos multilaterales, entre los cuales estamos aquí representados, algunos de ellos, ¿no? Y sobre todo que entendamos que son plataformas donde se pueden sumar, ¿no? Plataformas donde converge diferentes sistemas educativos, por ejemplo, que pueden ser, de lo contrario, profundamente fragmentados. O sea, son unos espacios donde precisamente podemos afianzar un modelo de diálogo. Y ya desde una perspectiva tal vez más estructural, yo creo que los organismos multilaterales debemos asumir un rol de facilitadores de este diálogo político intergubernamental, pero también cada vez estamos más llamados a la acción, a actuar como catalizadores precisamente de esas alianzas, alianzas transformadoras, un poco como nos comentaba incluso hace unos minutos Héctor, ¿no? Estas alianzas de valor, donde precisamente diferentes instituciones de educación superior, redes académicas, estudiantes y por supuesto la sociedad civil tienen una voz
que debe ser escuchada y sobre la cual debemos todos seguir trabajando y rediseñando nuestro presente y nuestro futuro. Así que yo creo que en estos contextos tan polarizados que venimos viviendo en estas últimas décadas y más en estos últimos meses, donde la desigualdad y este poder fáctico viene dado por decisiones absolutamente irracionales. La cooperación multilateral debe ser precisamente ese espacio donde se generen soluciones colectivas y no competitivas, ¿no? O sea, creo que ahí es donde una vez más cobra especial valor estos espacios y estos organismos. Por supuesto, yo estoy convencida que la integración académica birregional necesita, y bueno, yo creo que en esto coincidiremos todos, un ecosistema multiactor, ¿no? Donde el Estado, las universidades, estas redes, los estudiantes, las agencias de calidad y los diferentes organismos multilaterales colaboremos de manera sistemática y alineada. Y esto implica en que podamos construir, por ejemplo, marcos comunes de reconocimiento. Yo, como ven, estoy muy enfocada en este punto. Yo soy migrante, hija de migrantes, y creo que el tema de la movilidad y el de tener todas oportunidades iguales de acceso y permanencia en la educación superior es fundamental. En este sentido, el que nosotros podamos seguir avanzando hacia estos marcos comunes de reconocimiento, financiamiento compartido para escenarios como puede ser la movilidad en el caso de la educación superior, que nos permitan armonizar de alguna forma estándares y que construyan esta narrativa común hacia un desarrollo humano es fundamental en estos momentos. Y la Unión Europea viene realizando diferentes programas de éxito, ya hemos hablado aquí, además entiendo que en los anteriores webinars del Rectoral Board precisamente se ha hablado de una iniciativa o de instrumento como es el Erasmus Plus, que puedan servir de inspiración para otras estructuras similares en nuestra región, ¿no? Y para afianzar modelos de movilidad entre diferentes regiones. Entonces, sin lugar a duda, instituciones u organismos como la Unión Europea y la UNESCO debemos asumir un rol activo en la facilitación precisamente de estas alianzas que sean sostenidas en el tiempo, por supuesto, porque estas entradas y salidas no nos permiten en un momento determinado poder afianzar modelos estratégicos que sean realmente inclusivos y que estén orientados a afianzar estos derechos humanos estos valores universales dirigidos también a fortalecer las democracias en nuestros países, ¿no? O sea, yo creo que debemos trabajar por una integración que entendemos que no ocurre sola, una integración que necesita precisamente de personas valientes, de instituciones valientes y de una cooperación estratégica y estructural con una voluntad política compartida. Esto creo que es fundamental para poder seguir avanzando en este camino, ¿no? Sabemos que vivimos en un mundo de constantes cambios, pero el verdadero capital, digamos, somos las personas. Y en este sentido, todos estos organismos de cooperación multilateral o todos los espacios de diálogo y cooperación representan precisamente ese tejido posiblemente en algunos casos invisible para muchos que sostiene esta red de intercambio y que nos permite precisamente afianzar un modelo estratégico dirigido precisamente a la transformación, ¿no? A una transformación de valor. O sea, esa creo que sería un poco mi enfoque en cuanto a cómo los organismos multilaterales tenemos que precisamente entrar en un momento de acción. Muchísimas gracias, doctora Yuma. Muchas gracias, Héctor. Bueno, este segundo momento que compartimos uma informação tão importante, tão relevante, que é este debate sobre a relevância de los organismos multilaterais. Graças por seus pontos de vista, por nos aclarar sobre esta perspectiva. E agora vou passar a palavra para o professor Pedro Melo para conduzir a terceira pergunta del terceiro bloque. Muy bien, Luciano, gracias. Agradezco una vez más a la profesora Yuma y el profesor Héctor por la clareza de sus exposiciones hasta el momento.
Lo que queremos es la integración de Latinoamérica y sobre todo Latinoamérica con Europa. Y creo que tenemos ahí una discusión que es bastante productiva y que nos trae clareza de las posiciones que tenemos, de la realidad que tenemos y lo que necesitamos hacer. Bueno, penso que a pergunta pode ser para a professora Yuna, pero quizás o professor Hector pueda respondê-la também. Assim que pergunto, né, qual é a principal ou as principais ações, projetos ou iniciativas que sua organização ha liderado recentemente no âmbito da integração acadêmica birregional? Ou seja, que impactos esperados, já observados, vocês destacariam para nós outros? Voy, voy Sí, yo, sí, no, no, comienzo sí, yo, sí, Héctor. te Vale, sin parece, problema. Muchas gracias. Bueno, yo creo esta pregunta, profesor Pedro Melo, es muy pertinente porque creo que nos permite precisamente compartir un poco qué estamos haciendo, ¿no? En este caso, a mí me gustaría explicarles un poco qué estamos haciendo desde UNESCO YESAL precisamente para contribuir de una forma activa a esta integración académica birregional. No desde la teoría, sino desde acciones concretas, colaborativas y con una clara vocación transformadora, como yo creo que venimos reiterando tanto Héctor como yo durante estos minutos. Así que yo creo que voy a centrarme tal vez en tres grandes iniciativas que estamos llevando a cabo desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Para aquellos que tal vez no nos conozcan, somos un instituto de categoría 1 con el mandato exclusivo de educación superior por parte de la UNESCO. Hasta hace 2 años teníamos un mandato principalmente regional, pero desde hace 2 años incluso ya tenemos un mandato global, ¿no? Independientemente de esto, por supuesto, bueno, esta servidora siempre tira para casa, siempre va a reparar a casa y yo siempre trato de centrarme en nuestra región para seguir afianzando estos espacios de diálogo. Digamos que uno de nuestros pilares desde UNESCO y nosotros, por supuesto, desde el instituto, tiene que ver con la promoción del Convenio Mundial sobre el reconocimiento de títulos y diplomas, lo que serían las cualificaciones de educación superior. Además, nosotros desde UNESCO y ESARS tenemos el mandato de ser la Secretaría Técnica precisamente del marco regional, precisamente del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas para América Latina y el Caribe. Y con estos marcos lo que buscamos es precisamente afianzar un espacio de colaboración regional, al margen de la birregionalidad hacia afuera, ¿no? El convenio marco, en líneas generales, ha sido aceptado y firmado por la mayoría de los países de Estados miembros. Pero los convenios regionales suelen ir mucho más, con un decalaje mucho menor, lamentablemente. Y nosotros, además, a mí lo que más me llama la atención es que nosotros como región seguimos teniendo este gran conflicto de ver más hacia el norte, de pensar que lo de afuera es mejor a lo que se gestiona dentro de nuestra región y no respetar tal vez en algunos casos o reconocer el valor que tienen nuestros países hermanos en cuanto a la generación del talento, por ejemplo, ¿no? O sea, en este sentido, un instrumento fundamental para nosotros es, por supuesto, la Convención Mundial y el Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios. En segundo lugar, nosotros desde UNESCO, justo además hace un par de meses, si no me equivoco, hemos lanzado una nueva versión del Observatorio de Políticas Públicas de Educación Superior. Este es un instrumento que además está abierto y ahora les voy a compartir los links por el chat aquí. Es un instrumento que hemos puesto a disposición de todos y porque entendemos el valor que tienen los datos, ¿no? Aquí se reúnen datos, políticas y reformas en curso que nos permiten orientar decisiones y fomentar este modelo de aprendizaje interregional, que también me parece que es importantísimo, ¿no? Este observatorio representa un insumo clave para los gobiernos y para las universidades, para los decisores políticos, por supuesto, ya que nos permite
digamos, explorar y comparar sistemas y políticas de educación superior de casi 150 países. Y esto es importantísimo. Aquí se reúnen 17 indicadores políticos a nivel de sistema con datos estadísticos que nos permiten apoyar ese análisis y una posible planificación y prospección de valor, ¿no? En tercer lugar, a mí me gustaría destacar un poco también como presentó al principio Luciano, es cómo desde el 2023 venimos impulsando el curso internacional de liderazgo y gobernanza universitaria sostenible camino hacia la Agenda 2030. Este curso además se alinea mucho con varios temas que se han venido comentando aquí, con una imagen que puso Luciano al presentar las diferentes iniciativas del el Rectoral Board, que es el faro, ¿no? Nosotros vemos a estos líderes institucionales como faros, ¿no? Siempre, de hecho, forma parte de uno de los mensajes que la doctora Daniela Tilbury trabaja dentro de una de las actividades del curso, ¿no? Somos espejos o faros, cómo queremos actuar dentro de nuestro modelo de liderazgo y de gobernanza universitaria. En ese sentido, este programa nos ha permitido trabajar con más de 30 instituciones de educación superior desde el ámbito regional, apoyándoles en un proceso de reflexión y de transformación, yo creo que profunda en cuanto al cambio de la universidad, cómo liderar ese cambio y gestionar ese cambio institucional, ¿no? Yo siempre digo que los rectores siempre nos venían escuchando hablar de la Agenda 2030, que es uno de los temas, ¿no? Que lo tenemos a la vuelta de la esquina y siempre decían, "Pero ¿cómo hago yo para alcanzar las metas a las que nos hemos comprometido como país? ¿Cómo hago yo como líder, para poder apoyar este proceso de transformación interna desde mi universidad a través de un modelo de transformación profundo? Y es así como este curso apoya precisamente a los rectores y a sus equipos gubernamentales, a algunas personas de sus equipos gubernamentales en ese proceso, ¿no? En el rediseño, si cabe, o diseño de su plan estratégico institucional, incorporando la sostenibilidad como eje transversal a través del trabajo colaborativo con expertos y con mentores en el diseño de una hoja de ruta que les permita materializar este programa. O sea, esto es un programa de alto rendimiento que dura alrededor de ocho meses también, de forma en modalidad híbrida. Pero uno de los impactos más importantes, que esto es uno de los temas que yo creo que forma parte de esta pregunta y por eso me parece tan interesante, con estas iniciativas que venimos realizando es con el convenio regional hemos consolidado la Secretaría Técnica desde el instituto y estamos ya afianzando además una plataforma colaborativa para que entre diferentes organismos puedan seguir intercambiando conocimiento y buenas prácticas para el reconocimiento de estudios, títulos y diplomas. En cuanto al observatorio, se viene trabajando en la consolidación de modelos de políticas públicas, accediendo a esta data que hasta ahora ha sido muy compleja de acceder. Y desde el curso de rectores, ya no solamente en ese proceso de transformación de cara a la universidad hacia adentro, en todas sus misiones sustantivas, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con su modelo de enseñanza y aprendizaje, en su modelo de infraestructura, esta universidad verde que buscamos, esta universidad que se sustenta en valores, en estos valores que nos comentaba inicialmente también, anteriormente Héctor, sino también en todo ese proceso de vinculación y esta investigación con impacto, ¿no? Ese retorno que debemos desde las instituciones de educación superior también para nuestros contextos. Y como uno de los principales resultados de aquí ha sido, y esto para mí además me ha parecido gratificante ver cómo los líderes se han movilizado y han creado precisamente la primera red de rectoras y rectores por la sostenibilidad. Son una serie de líderes comprometidos con esta universidad transformadora, pero sobre todo desde una visión abierta y solidaria, ¿no? Que busca impulsar políticas nacionales. Y esta parte es clave. Como los líderes, como los rectores líderes se reconocen también como tomadores de decisión a nivel nacional y a nivel regional. Esto es fundamental para poder seguir trabajando precisamente en estas alianzas y en estos modelos de liderazgo comprometidos con la Agenda 2030. Por otro lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con modelos de articulación dirigido a la cooperación sur-sur interregional, porque aquí es fundamental que sigamos trabajando cada vez más fuerte en mejorar nuestras relaciones con socios como puede ser Europa, pero también otras regiones. Y
finalmente me gustaría ya cerrar un poco en todo lo que tiene que ver con los diferentes avances normativos que todos estos instrumentos o estas diferentes iniciativas nos permiten consolidar, ¿no? A través de modelos de cooperación técnica entre universidades y sobre todo a través de esa narrativa común, ¿no? La de una educación superior que no es el fin en sí mismo, sino que precisamente esta educación superior que tiene que ser vista como un instrumento para la justicia, para la sostenibilidad y para esa paz y la democracia que cada vez es más necesaria en nuestras sociedades. Por eso que yo invito a todos los que estamos hoy aquí a sumarnos a este esfuerzo de integración que constituye precisamente un paso a paso tal vez para consolidar esta visión compartida que estoy segura que todos los que asistemos a este webinar tenemos y que compartimos además, ¿no? No sé, Héctor, cómo lo veas tú. Ya pasaré, Pedro, por favor, y Sí, Pedro sí. pasará. Gracias, professor Yuna. Quero dizer-te que tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado com vocês aí em Exalco, e nos anos 2008, assim que tenho boas recordações do Instituto e, sobretudo, da gente. E te pido para mandar um abraço para José Antônio, para Débora, Cláudia, não sei se encontra com vocês, mas tanta gente que fizeram um trabalho belíssimo aí nos anos que estive por aí. De manera que conozco el trabajo de IESAL, que sé lo que hacen ustedes con todas las dificultades que tiene por las cuestiones regionales, pero hace un trabajo belísimo. Yo me recuerdo que cuando estuvimos ahí trabajando con el mapa de la educación superior, que hacíamos el mapa de la educación de todos los países latinoamericanos y caribeños y las dificultades que encontramos para levantar os dados. De maneira que espero que algum dia possamos retomar este projeto, que é um projeto espetacular, para que definitivamente podamos criar aí um observatório da educação superior de América Latina e Caribe, promovendo a integração que nós queremos. Não creio que aprendi a gostar da ideia da integração a partir do momento que estive com vocês aí em Eliasat. Assim que cumprimento por el trabalho que estão fazendo e desejando que continue aprimorando cada vez mais. Graças. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Bien, entonces ahora vamos al punto de vista de Héctor. Sí, gracias. En un momento se interrumpió, parece, la conexión. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Y creo que, o sea, todo lo que ha señalado Luma demuestra algo que corresponde al bloque anterior, ¿verdad? La importancia de los organismos multilaterales, en este caso, la UNESCO. Y además, la UNESCO, perdón, que aquí me parece. Además, yo quisiera destacar una cosa específica del último tiempo de UNESCO, que UNESCO ha liderado y está liderando lo que denominamos la ética de la inteligencia artificial. Ha sido el primer organismo multilateral que se ha pronunciado con un texto, con un documento, con unos principios y unas propuestas contundentes y claras con respecto a la amenaza potencial que significa la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial general, que puede conducirnos a un estado de situación crítica que se nos puede ir de las manos si es que no tomamos las medidas a tiempo, y en ese sentido la UNESCO, y en el caso de América Latina, ha estado muy activa. Seguramente yo no puede contar un poco más respecto de eso. Yo no quiero dejar de destacar. Ahora bien, yo les quisiera contar que en lo que respecta a integración académica entre Europa y América Latina, hay una red y una asociación que es el Foro Académico Permanente de América Latina, Caribe, Unión Europea, y ya llevamos 13 años trabajando por esta integración académica.
que debería conducir en un momento determinado a la creación del espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación euro-latinoamericana. Cuando digo euro-latinoamericano me estoy refiriendo, claro, Unión Europea, América Latina, y concretamente, más específicamente, CELAC, Unión Europea, que es la estructura de asociación estratégica que tenemos hoy día entre las dos regiones. Sin embargo, al hablar de euro-latinoamericano, no quiero referirme solo a Unión Europea, América Latina, porque, por ejemplo, el programa Erasmus es un programa que abarca a muchos más países que los países miembros que los 27 miembros de la Unión Europea. Y ese programa es fundamental para vincularlo con este proceso. Ahora bien, el Foro Académico Permanente se inició en Santiago de Chile en el año 2013, en conjunto a la par, en paralelo con la primera cumbre CELAC Unión Europea, en enero de 2013. Se creó el Foro Académico Permanente y se planteó por primera vez lo que era, lo que es, sigue siendo la aspiración de constituir un pilar académico para la relación estratégica entre las dos regiones, basado en lo que ya hemos comentado anteriormente. Este movimiento, en el que han y están participando de manera activa cerca de 2.000 académicos de dos regiones, ha seguido un curso determinado de construcción de la base y el acervo documental y propositivo de lo que tendría que ser el sustento del futuro espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Hemos realizado hasta el momento 5 cumbres académicas, hemos instalado el concepto de las cumbres académicas, hemos realizado 5 cumbres académicas, digo, Santiago de Chile, Bruselas, Europa, la tercera cumbre en la Universidad de Córdoba en 2018, junto con el aniversario de los 100 años del movimiento de Córdoba, luego en Bucarest, en Rumanía, en el 2022, y el 2023 la quinta cumbre en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, en España. Y ahora estamos preparando la sexta cumbre académica que se va a celebrar en Bogotá, en Colombia, los días 9 y 10 de octubre, en el marco de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC Unión Europea. Esto es muy importante, además, que sea en el marco de esta cumbre política, porque la propuesta que nosotros estamos haciendo es fundamentalmente una propuesta política, que tiene, por supuesto, una base técnica y que tiene que nutrirse y que tiene que además basarse en todo el entramado de cooperación que ya existe entre las dos regiones y además los acuerdos multilaterales, bilaterales existentes, como por ejemplo lo que ha señalado Yuma. La propuesta nuestra es a los jefes de Estado y de gobierno de las dos regiones que tomen la decisión en la próxima cumbre política, que será en noviembre, la nuestra es en octubre, la cumbre política es en noviembre, de jefes de Estado, que tomen la decisión de mandatar a sus ministros a empezar a trabajar en conjunto con las universidades, con la comunidad académica y con la sociedad civil, a trabajar en un acuerdo de integración académica de las dos regiones para preparar la creación del espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Lo dije en algún momento. Llegar en algún momento a la libre circulación de estudiantes, de profesores, de staff técnico entre las dos regiones. Y lo cual implica además otras cosas. Libertad de establecimiento, reconocimiento de títulos, convergencia curricular, en fin, todo un desarrollo normativo
que tendría que producirse, pero a lo que estamos apuntando nosotros es a que exista un mandato político de los gobiernos, de los estados, de los jefes de estado, para que se cree vamos a decir así, paraguas institucional de un espacio común de educación superior, como lo hemos mencionado. Este movimiento, porque es una red, es una asociación, pero es un movimiento muy bottom-up, siempre lo ha sido, está abierto a la participación de todos los académicos, de los estudiantes, por ejemplo, en nuestras cumbres y en el espacio y en el foro. Participa, por ejemplo, la Erasmus Student Network, que es la red de más de 300.000 estudiantes de Erasmus que participan en esta red, de tal manera que académicos, estudiantes, profesores, en fin, en el foro participan rectores, decanos, vicerrectores, profesores, profesoras, académicos, científicos. Es una red completamente abierta y se puede participar. Yo les invito a que les voy a compartir ahora el enlace a la información de la próxima cumbre académica, la sexta, que va a ser en la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá, para que ustedes vean la información básica y hagan su preinscripción todos quienes quieran participar. Finalmente, decir que este esfuerzo cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, cuenta con la colaboración de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, que es la asamblea creada por los parlamentarios de las dos regiones, cuenta con participación del Grupo Coimbra de América Latina, que es de universidades vinculadas a este espacio, de Rectoral Board, por supuesto, de el Instituto de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y participan en ello. Ha participado, desde luego, UNESCO y ESALC en este esfuerzo, y con distintos grados de compromiso, de profundidad, en fin, que tenemos en este momento. Ya para terminar, en la sexta cumbre académica tenemos el apoyo institucional del Gobierno de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, de la Alcaldía de Bogotá, también del Parlamento Andino, de la Unión de Universidades del Parlamento Andino. En fin, ustedes van a encontrar esta información en el enlace que les voy a... Ese es el esfuerzo que estamos realizando desde el Foro Académico Permanente. Seguiremos trabajando en ese empeño Gracias. Muchas gracias, Héctor, Yuma, muchas gracias. Bien, bien. Em, Queremos dejar abierto si podemos intervenir, si hay preguntas que les gustaría hacer, alguna pregunta directa a doctora Yuma y a Héctor Casanueva. Por favor, simplesmente pode levantar su manito virtual y podemos hacer, tenemos un tempito para hacer alguna intervención, si les guste. Comunicando que en el chat, aí temos o enlace da sexta cumbre acadêmica. Agradecemos a Ivonne Zugasti, que está aí o enlace do evento, ¿ya? Bueno, Está disponível a todos ustedes. Bien, invitamos a Axel, por favor, Axel Ruiz. Sí, Bienvenido. primero felicitar, ha sido en intervenciones muy interesantes.
Creo que todos los aquí presentes hemos sido conscientes de los esfuerzos de las instituciones para promover justamente la integración académica, la vinculación, la internacionalización. Rector Albor pues lo hace constantemente y aquí tenemos una prueba de ello. Y en efecto, felicito mucho a la doctora Yuma, sobre todo por ese punto de la cooperación multilateral debe ser garante de equidad. Lo suscribo completamente, creo que UNESCO y ESALC lo ha hecho perfectamente. Y en efecto, algo que también me pareció muy importante es lo que mencionaba el doctor Héctor, justamente de hacer que la educación superior retome su valor geopolítico. Y sin duda, pues la integración académica es fundamental en todos sus aspectos, pero sigue habiendo una pregunta detonante que es el financiamiento. Tan solamente en el último informe que ha emitido el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que los países de la región de América Latina en promedio destinan de entre el 4 al 6% del Producto Interno Bruto a educación superior. Y en algunos casos hacen una estimación de inversión del 15 al 20% del gasto público. Si bien están cumpliendo con ciertos indicadores del marco de acción de la Agenda 2030, pues la pregunta sigue siendo cómo garantizar el financiamiento. El Erasmus es un programa maravilloso que en efecto goza de esa disposición política de los estados a coadyuvar, a establecer acuerdos. Y en América Latina puede ser posible, estoy seguro de que sí. Pero ¿cómo logramos demostrar, convencer a los jefes de Estado y de gobierno de la importancia de crear organismos regionales en América Latina o de fondos de financiamiento regionales en América Latina que garanticen la movilidad académica, la investigación interregional, la vinculación intersectorial? ¿Cómo hacemos cuando tenemos una región tan convulsa ideológicamente, que han surgido gobiernos de distintas posturas políticas que son complicados de convivir entre ellos? Digo, ya lo vimos en el caso hace algunos años en Brasil, que se retira de la CELAC, organismos que ahora se reintegran, se pone en duda mucho la función multilateral latinoamericana. Entonces, yo sé que es una pregunta complicada, pero ¿cómo podemos las instituciones colaborar con los organismos interregionales para evidenciar a los jefes de Estado la importancia de crear o suscribir estos convenios de cooperación que financien la movilidad académica? Esa sería mi intervención. Yuma, por favor. Muchas gracias, Héctor. Y muchísimas gracias, Axel, por tus palabras y compromiso. Esto además es fundamental hoy en día y creo que justo esta consulta que haces es crucial, pero justo el foro es un espacio para esto, ¿no? O sea, es donde la sociedad civil tiene precisamente la oportunidad de tomar la palabra y que no seamos cuatro rectores y cuatro convencidos de la importancia de este espacio para poder consolidar iniciativas de acuerdos birregionales. Cuando todo lo que tiene que ver con el financiamiento, luego ya estamos hablando de compromisos nacionales, ¿no? Nosotros desde UNESCO y bueno, y los diferentes organismos y los diferentes espacios venimos impulsando y sobre todo dentro de la sexta cumbre académica estoy segura que este será uno de los temas porque el tema de financiamiento es crucial. Hace escasa semana, justo en Sevilla, hubo precisamente una reunión internacional de todo lo que tiene que ver con financiamiento para la sostenibilidad, por decirlo de alguna forma, para el desarrollo sostenible de nuestros países. Y en este espacio precisamente se acordó la necesidad de establecer o de respetar aquellos acuerdos que se habían alcanzado por parte de los países en los porcentajes estipulados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Levantar nuestras voces, asistir a estos espacios de diálogo, eh, reconocer la importancia que tiene precisamente la integridad académica y la movilidad y como eje fundamental que el reconocimiento de estudios tiene que ir de la mano de un modelo de financiación acorde, ¿no? Nuestros países, de lo contrario, precisamente no pueden cumplir, ¿no? Si no se sigue invirtiendo, si no se incrementan los porcentajes de financiamientos dirigidos a la educación, en nuestro caso a la educación superior,
todos estos compromisos e incluso todas las metas que se han establecido en la Agenda 2030 no se van a alcanzar. Tanto es así que ya estamos incluso viendo como hay un claro retroceso en aquellos objetivos, en aquellas metas que se habían alcanzado el año pasado. Entonces, sin lugar a dudas, el financiamiento es una palanca importantísima, no parte solo de nuestras voluntades, sino de poder conseguir vías articulatorias que nos permitan materializarlo. Sí, eh, totalmente de acuerdo. La pregunta no es complicada, la respuesta es la que es complicada para esta pregunta, ¿verdad? Creo que Yuma ha puesto el acento muy bien en cómo abordar la respuesta a esa pregunta. Eh, yo lo que quisiera, podría agregar es lo siguiente. Efectivamente, el tema del financiamiento es el tema clave y la prueba de la blancura de la voluntad política de avanzar o no avanzar en esta materia. Es verdad que América, a ver, vamos a ver, entre la Unión Europea y América Latina hay claramente una asimetría muy grande, ¿verdad? América Latina es el 6-7% del Producto Mundial y del comercio mundial, y la Unión Europea es cerca del 20%. Ya eso te marca una gran diferencia, ¿no? Por supuesto, eso marca una diferencia en el espacio fiscal que tienen nuestras economías y que tienen las economías de la Unión Europea, que además logran eh, esta sinergia presupuestaria entre los 27 países, que eso también ayuda a crear fondos estructurales, a financiar programas como el caso de Erasmus, claramente, que ha movilizado 16 millones de estudiantes hasta la fecha de su creación. Muy bien, pero teniendo en cuenta esa asimetría, eh, justamente, no quiero que esto suene como la típica petición latinoamericana a que queremos dinero, ¿no? Eh, pero si logramos, a través de espacios como el Foro Académico Permanente, las cumbres académicas, aproximarnos a los jefes de Estado, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años, pero regulares resultados, ¿verdad? A veces sí se sacan unas grandes declaraciones, otras veces ni siquiera se menciona el tema, como fue en la cumbre del año 2023, que la palabra educación incluso aparece una vez entre las 3.000 palabras de la declaración. Más así como algo. Pero en fin, con disímiles resultados, pero hay que seguir persistiendo, ocupando estos espacios. La sexta cumbre académica es una oportunidad y desde luego, si se logra eh, convencer de la necesidad de ir hacia un acuerdo de integración académica birregional, ese acuerdo tiene que tener financiamiento. Porque si no, la verdad que no tendría sentido. Y ahora bien, teniendo en cuenta esta asimetría de nuestras economías, y entonces las aportaciones, obviamente que tienen que ser proporcionales a un fondo común que sustente este espacio común de educación superior, este, este acuerdo de integración académica. Y en tal sentido, hay un ejemplo, y es lo que más también nos llama la atención desde el punto de vista de la comunidad académica de las dos regiones. Y es que la Unión Europea hace 3 años aprobó un programa que se llama Global Gateway para financiar la relación comercial entre las dos regiones. Lo cual está muy bien porque una relación comercial que se fortifica, que se amplía, que si se llega además a firmar el convenio con el Mercosur, o sea, se firmó, pero se llega ya a poner en marcha el acuerdo con Mercosur, generaría una zona de libre comercio enorme entre las dos regiones y eso crea empleo, por supuesto, tensiona hacia la calidad, habla de transferencia tecnológica, todo eso es verdad. Pero eso, si eso no tiene un sustento académico, ¿qué va a pasar? Que se va a producir una disociación
entre empresas ganadoras, entre las pequeñas y medianas empresas que no van a entrar dentro de este diseño. Y por lo tanto, si hay un entendimiento cabal de la Unión Europea de la necesidad de este Global Gateway, eh, ponerlo en sintonía con lo que es una comunidad de valores para avanzar en equidad comercial, equidad económica. Y un dato muy importante, y yendo ya a lo pragmático, la Unión Europea para su autonomía estratégica, que hoy día está bastante amenazada, necesita, ¿qué es lo que está queriendo hacer la Unión Europea? Está queriendo fortalecer, por ejemplo, su comunidad de defensa, su industria de defensa, para lo cual necesita materias primas que están en América Latina. Y que entonces, en un trade-off entre, por un lado, materias primas que se necesitan, por otro lado, tecnología y financiamiento que necesitamos por este lado. Y si todo eso se pone en sintonía en lo que yo llamaría un Global Educational Gateway, podríamos pensar en que sí sería posible en un mediano plazo llegar a un programa eh, sólido de integración académica entre las dos regiones. Lo veo por ese lado. Por supuesto, tiene que haber un compromiso también latinoamericano. No puede ser que hay instituciones, mira, se han creado instituciones entre Europa y América Latina en que al final los únicos que ponen dinero son los europeos y los latinoamericanos no ponen. Y eso tampoco es correcto. Hay países de América Latina que están en situación de poner más financiación, hay otros menos, es verdad. Hay que ir a la cooperación, a la solidaridad, hay que entender esto además en clave de futuro, que si seguimos con una visión egoísta, individualista, no hay futuro para nadie. Entonces, por ahí, al final, convencer, convencer, convencer. Eso es lo que podemos hacer y la sociedad civil, las universidades tenemos que presionar, presionar, acercarnos, como yo decía, a los partidos políticos. No hay que huir de los partidos políticos, no hay que huir de la política. ¿No? Que muchas veces se dice, no, 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 yo no quiero saber con la política, yo no creo en la política, las universidades no se tienen que contaminar con la política. Es que no se trata de contaminarse, se trata de hacer mejor la política acercándonos a la política. Y para eso, al final de cuentas, como son los políticos los que toman las decisiones en los parlamentos y en los gobiernos, si nos restamos y no estamos cerca para decir, para soplarle al oído y decirle, mire, esto va por ahí, hay que hacer las cosas así y tal, no vamos a conseguir nada. Muy bien, muy bien. No sé si tal, tenemos alguna otra intervención, si estamos bien. Quería aprovechar entonces, hacer una invitación, si podemos abrir la cámara un ratito para una foto colectiva, ¿les parece bien? Y ahí podemos tener un registro. Invitamos a todos que pueden abrir sus cámaras. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí podemos hacer un registro fotográfico. Qué bien, ahí vemos también los amigos, queridos amigos que se suman, que están por aquí, estaban calladitos, todos por aquí. Qué bien, qué bien. Mira este grupo de la Uno Chapecó, ahí todos. Qué bien que está el grupo por ahí también. A ver, vamos nos preparando entonces para hacer un registro fotográfico. Déjame preparar. Los que pueden, por favor, abran sus cámaras y vamos contando. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí estamos. Ahí estamos. Súper bien. Ahí está. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Mira que se suman acá con nosotros. Tantos rostros conocidos. Muchas gracias.
Pronto vamos compartilhar ao grupo a gravação completa e queremos então agradecer imensamente a doutora Yuma Insolia por sua generosa atenção a esta solicitud de Rector Obor e a Héctor, nosso queridíssimo amigo Héctor Casanueva, que está nos convocando para estar em outubro em la sexta cumbre. Por favor, aí está, todos invitados à la sexta cumbre do Fórum Acadêmico Permanente. Estamos com vários membros por acá, viu? Al querido Patrício Leiva, que está por acá também, a Beatriz, a Bea, nossa querida, Carlos Kenan, a nuestro, bueno, vários amigos que estão por acá del FAP. Seguramente nos encontraremos em Colômbia, em Santa Marta, nos encontraremos em outubro para o Fórum No, Acadêmico Bogotá, perdón. em Bogotá, perdão, em Bogotá, por el Fórum Acadêmico Permanente. Por favor, observem o chat, está todos os temas que a doutora Yuma nos compartilhou, aí estão as convocatórias. Estamos convocados a estas iniciativas, hermosas iniciativas de IESALC Unesco. Miramos com atenção, já está compartilhado em nossos grupos de WhatsApp também. Por favor, estamos para participar, já, destas importantes iniciativas. Nada mais, agradecer a presença de todos vocês. Seguimos todos trabalhando por la educação. Muitas graças. Um abraço e nos vemos pronto. Graças. Hasta luego. Obrigada, gracias. Tchau.